Hay alguien de quien nos olvidamos con gran facilidad, el gran olvidado, el que no solemos llevar en cuenta. Y eso pasa porque muchos todavía no sabemos lo importante que es para nuestras vidas. Les hablo del Espíritu Santo de Dios. Es más, algunos hasta lo ignoran o rechazan conscientemente, deliberadamente, sin saber de la gravedad de lo que están haciendo. Recuerdo perfectamente cuando hace algún tiempo atrás conversaba con un amigo sobre las cosas de Dios y le pregunté si creía en el Espíritu Santo. Él me respondió lo siguiente, y esto fueron sus palabras textuales: yo creo en Dios, creo en Cristo, pero al Espíritu Santo lo saco de la ecuación. Esa fue su triste respuesta, aunque yo lo entiendo, claramente perjudicado por la religiosidad y las mentiras del mundo. Ahora sí, vamos al Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Leemos lo siguiente, son palabras de Cristo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Esto quiere decir que no debemos de darle la espalda, ignorar, rechazar al Espíritu Santo de Dios. Él es nuestra fuente, es quien nos irá guiando en nuestra vida y nos dará nuevos frutos y dones que vamos a ir adquiriendo poco a poco con el paso del tiempo. Si se le cierra la puerta al Espíritu de Dios, la persona seguirá siendo un religioso más, sin fe, y eso le llevará a la perdición, porque el camino de la salvación es el sendero estrecho por el cual nos guiará día tras día el Espíritu Santo. Es totalmente imposible e inconcebible que el Espíritu Santo haga morada en una persona que reniega de Él. Y ahora, ¿cómo saber si se tiene o no al Espíritu Santo? Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 5, dice lo siguiente: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué pensamos? ¿Qué ocupa nuestra mente? El mismo Espíritu nos va modelando a su forma y cambiando, y nos da prioridades, otros pensamientos. Y yo lo digo por mi propia experiencia. Por ejemplo, hace mucho tiempo que ya no me interesa nada la liga de fútbol, ni el flamante fichaje millonario del año para la próxima temporada, ni la música que oía antes. Eso es pensar en las cosas de la carne. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, por lo tanto también es el Espíritu de Cristo. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 9, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Menciona 3 espíritus, que son solo uno, un mismo Dios. Pero lo que más me impresiona es que dice: mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que, dice. O sea que puede que creamos tenerlo, pero no lo tengamos. Y repito, ¿cómo lo sabemos? Pues, ¿en qué pensamos? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? El versículo continúa diciendo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La conclusión es que si obramos según la carne y también pensamos según la carne, no pertenecemos a Cristo. Y esto es enemistad contra Dios. Como dice en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne, los propósitos o los planes o las intenciones de la carne, que son fornicación, masturbación, avaricia, palabras deshonestas, insultos, necedades, truhanerías, idolatría, hechicerías, peleas, enemistad, odio, rabia, ira, celos, borracheras, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa larga lista. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifestaciones que nos revelan y determinan si andamos en el Espíritu o en la carne. Todos estos designios son camino de perdición. Ahora, una pregunta: ¿quién desecharía un regalo? Yo pienso que nadie. Todos tomamos o tomaríamos un regalo con agrado. Entonces, no desechemos al Espíritu Santo de Dios, de Cristo, el cual fue un regalo para nosotros. Fue una promesa de Jesús, y la cual vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 15 al 18, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué mejor regalo que este de parte de Jesús? El Consolador, otro Consolador, el Espíritu Santo que estará con nosotros para siempre. Si amamos a Jesús, atención, y guardamos sus mandamientos. Y ahora si leemos en Romanos capítulo 8, versículo 26, ahí dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nos levantará si decaemos mentalmente sobre todo. Ahí estará Él para darnos fuerzas. También nos muestra la verdad, que es la mentira del mundo. Veremos todo como con una lente distinta, una lente por la cual veremos clara y nítidamente, sin ningún tipo de distorsión mental. El Espíritu de verdad, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 17, que nos enseñará todas las cosas también, y nos recordará todo lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26. El Espíritu de Dios nos hablará y nos guiará por la dirección correcta, y también evitará que vayamos por la incorrecta. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 27, el Espíritu Santo le habló a Felipe
guiándolo en la dirección correcta. Leemos que el Espíritu dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro en el cual iba un etíope que leía al profeta Isaías. Y al acercarse, Felipe oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope contestó: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Después dice que Felipe abrió su boca y le explicó desde la escritura de Isaías hasta el Evangelio de Jesús. Y mientras seguían por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe contestó: si crees de todo corazón, más bien puedes. Y respondió el etíope: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ambos descendieron al agua y Felipe bautizó al etíope, el cual siguió su camino gozoso, dice la Escritura. Y en Hechos, capítulo 16, versículo 7, el Espíritu Santo evitó a Pablo que fuese en una dirección incorrecta. Iban Pablo, Timoteo y Silas. Ahí llegaron a una población llamada Misia, e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Cuál fue la causa? Que ellos querían ir por su propia decisión, cuando siempre debemos dejarnos guiar por lo que nos diga el Espíritu Santo en todo momento. El Espíritu Santo nos da madurez, sabiduría y entendimiento de la palabra, que es sabiduría oculta, sabiduría de Dios en misterio. Y si no estuviésemos en el Espíritu, no lo podríamos entender. Lean 1 Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 16. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Nos da la confirmación, la seguridad y la certeza de que sí lo somos, hijos y coherederos de Dios, con Cristo, padeciendo juntamente con Él, para que con Él seamos glorificados. Romanos 8, versículos 16 y 17. Este es un pequeñísimo resumen sobre el gran olvidado, el Espíritu Santo de Dios. Me es imposible escribir todo sobre Él. De verdad que no tendría suficiente papel. Pero espero en Dios que haya sido suficiente para que todo aquel que no conozca al Espíritu de Dios, que lo rechace y no crea, pues crea verdaderamente, crea de todo corazón y sea lleno del Espíritu Santo de Dios, y que este pequeño estudio sobre el Espíritu Santo continúe con el testimonio de otra persona que creyó, quizás ya no en España, sino en otro país, quizás en México, o en Colombia, o en Brasil, o en Laos, o en Corea, o en China, o en África. ¿Quién sabe? Nadie lo sabe. Solo el Espíritu de Dios sabe por dónde y cómo se mueve, influyendo y dirigiendo las vidas de quienes lo aceptan de todo corazón. Y no olviden, estará con nosotros para siempre. Amén. Gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Amén.